Bien, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, yo soy, para los que no me conocen, Magela Grisoni, codirectora de la Escuela de Psicología Social Uruguay, junto con Raúl Fagundes. Para los que son de la casa, les quiero decir que Raúl hoy no nos puede acompañar, tiene un leve inconveniente de salud ya solucionado y repuntando, y además es el cumpleaños. Así que se le juntaron ambas cosas, así que hoy no nos acompaña. Vamos a compartir el ser anfitriones entonces de este encuentro, yo y mi compañera de equipo, Gabriela Blanchard, que me va a ayudar en la gestión del Zoom, de este Zoom. Le damos, por supuesto, la bienvenida a Valeria, nuestra intérprete en lengua de señas. Les decimos, como siempre, si hay alguna persona que va a utilizar la lengua de señas, cliquea en la pantallita de Valeria, en los tres puntitos, en donde dice anclaje, y va a empezar a ver a Valeria más grande, va a poder ver las señas más grandes. De todas maneras, va a quedar la grabación, saben que queda en nuestra biblioteca EPSU y quedan las dos imágenes, ¿no? La de Joaquín y la de Valeria. Así que después, si ustedes tienen alguna persona que quiere aprovechar esta conferencia y necesita la interpretación, la tienen en primera plana. Así que bueno, felices, bienvenidos entonces otra vez. Joaquín, bienvenido de vuelta, muy, muy contenta de cómo estuvo la semana pasada, de las repercusiones que tuvo, del agradecimiento que tienen las personas porque EFSU ha gestionado esto, y bueno, a nosotros nos llena de alegría servir. Así que bienvenido de vuelta y empezamos. Bien, bueno, por otro lado, la semana pasada era inicio de clases de alumnos de primer año, así que yo los despedí un poco como invitándolos a que se encuentren con lo oculto y desconocido, ya no de Pichón, ¿no? Sino de la formación y de todo lo que llevamos dentro. Así que para mí es realmente la invitación de ustedes a poder justamente estar en este inicio de este año. Sí, me siento muy contento. Bueno, Raúl sabe que tengo un profundo amor por el Uruguay, igual que mi papá. Ni hablar desde el Conde de los Tiramón en adelante, las cosas que nos vinculan al Uruguay, más, y el amor por la camiseta charrúa. Y bien, la verdad que la charla de la vez pasada que planteaba para ver si realmente existía algo desconocido oculto con Pichón, y yo pedí que esta nueva abordaje, la segunda reunión, estuviera basada en palabras, en expresiones de preguntas, que para mí serían como los emergentes que podrían surgir de la propuesta de decir, ¿está oculto o está desconocido o no? Y la verdad que sirvió mucho a las preguntas muy interesantes, de las cuales algunas dicen justamente, de esto me gustaría saber más, que uno podría hablar en ese caso de lo desconocido, y de algunas experiencias, por ejemplo, del mundo abstracto, que yo voy el personaje abstracto que quiero tratar al final, como de un ocultamiento de lo que fue una etapa de lo que fue el mundo de Eliades. Quizá uno dice, ¿por qué? Porque justamente Uruguay es una excepción, porque ustedes tienen una propuesta de formación en el área institucional, pero eso no es común en la Argentina, así que tengo también que ver un distingo. Y la otra es que muchas de las preguntas que me han hecho tengo que decir, bueno, para mí en la Argentina esto es lo que sucede, pues si se refiere a alguna apreciación particular, yo no puedo hablar por desconocimiento de lo que sucede acá, pero sí creo que siempre es útil ver lo que sucede del otro lado con alguna pregunta. Así que yo estoy dispuesto como para disparar de intercambio. Justamente ha sido muy favorable y muy agradable la respuesta de la gente mandando y participando. La pregunta es una participación y que a mí me ayuda a ver cuán fuera de foco puede haber estado en la primera reunión o cuán foco estuvo la propuesta. Así que buenísimo, podemos empezar cuando Bien, quieran con te, este. te- te Holandés. com- te comento, Joaquín, que el docente de instituciones en EPSU está presente, que es Jorge Ferrando. Así que bueno, he recibido tus palabras también, ¿verdad, Jorge? Bueno, Bien, Jorge, espero que no sea muy crítico. Además, bueno, hubo sí una influencia muy grande, porque creo que tuvo vinculación con Leonardo Schwarzstein,
en Muchísimo, instituciones. muchísimo. La verdad que lo considero uno de mis maestros. También. Y yo hice el primer posgrado que se hizo en la Escuela de 24 de Noviembre de instituciones. Después de pelear durante años, él quería tener un posgrado al final de institución y se hizo, pero que se hizo un año nada más. Pero sí, bueno, sí, un gran, muy generoso con los colegas, porque justamente ese posgrado llegó a muchos colegas y sí, un buen pensador importante. Así que Sin duda, sí. me alegra que tengan esa impronta. Bueno, Bien. bueno. Bien, entonces le damos la palabra a Gabriela, nuestra compañera de equipo, que es la que va a hacer le va a pasar a Pillón, a Joaquín, las preguntas que hicieron ustedes. Adelante, Gaby. Bueno, ¿cómo pensar en el vínculo que ya es una estructura en continuo movimiento en los días actuales, tan llenos de información, redes sociales, experiencias complejas? Bien, efectivamente creo que ha sido uno de los temas dominantes, no solamente por la problemática en sí misma de lo que puede decir la pandemia, porque creo que todo el tema de lo vincular hace bastante tiempo que en términos sociales y la construcción de la subjetividad se viene dando como algo relevante, más allá justamente de la pandemia que ha empeorado muchas cosas. Bueno, el vínculo quizá para Pillón ha sido el desarrollo sobre el cual ha fundado una gran parte justamente de su teoría y de su trabajo en el IADES. Y bueno, esos vínculos siguen estando para mí sesgados, y lo veo un poco en los grupos. Se ha vuelto muy estereotipada la versión de la propia historia del sujeto, digamos, ¿no? Como si fuera, nos hemos vuelto a los fines de un concepto que se maneja mucho en grupo entre lo homogéneo y lo heterogéneo, ¿no? Entonces, tengo la sensación que en muchos de los grupos en los cuales se trabaja, y obviamente en el grupo operativo se ve muchísimo eso, cómo tiende ese grupo a ser homogéneo por una dificultad de no respeto de lo heterogéneo, ¿no? Como se busca lo homogéneo como un espacio de mayor tranquilidad, donde no hay justamente disensos, ¿no? Una de las preguntas que hace uno de los compañeros de la escuela justamente es ¿qué pasa cuando hay conflicto en el grupo, ¿no? Y me sorprendió como pregunta, ¿no? Como si la presencia de un conflicto, un desacuerdo, fuera algo poco frecuente en un grupo operativo, en un grupo de trabajo, ¿no? Entonces sí, efectivamente tenemos todas las redes y la información en general sesgada por criterios de verdad homogéneos, ¿no? Y si esos criterios de verdad homogéneos no son cuestionados por ninguno, nos encontramos con estas antinomias, ¿no? O sea, donde hay dos homogéneos muy fuertes en lo vincular y no existe esta posibilidad de interactuar más dialécticamente, que es lo que nos permite justamente lo heterogéneo de la experiencia, el trabajo, la persona a nivel social, etcétera, ¿no? Y se ha empobrecido muchísimo porque el conflicto se ha visto hoy como un espacio de pelea, de discusión, donde lo que importa es, en todo caso, ganar, y no es así. Es el salto superador, digamos, en el grupo es justamente llegar a una síntesis superadora, y es bastante lógico pensar así. Quiero recordar un poco la teoría, básicamente la definición que usaba Enrique Pichón para ideología, era una definición de Schindler, y que dice, digamos, que la ideología como formación del sujeto, se va construyendo ese mundo interno, ese mundo interno que interactúa con el mundo externo, y se va cargando de llamémosla, una racionalidad, donde atrás de eso subyace una gran emocionalidad. Entonces, en lugar de poder aceptar esa emocionalidad, ese grupo tiende a racionalizarla con criterio de verdad.
Entonces, si yo racionalizo esa emocionalidad con criterio de verdad, me quedo con incapacidad de poder interactuar bien con el otro en la tarea vincular. El espacio donde yo lo veo privilegiado, obviamente, es en un grupo operativo, pero esos grupos operativos los puedo tener en una fábrica, en una empresa, sindicato, etcétera, digamos, ¿no? O sea que existe bien. Entonces, bueno, respecto a esto de la situación vincular, de muchísima complejidad y con una tendencia a manejar, vuelvo a decir, criterios de verdad homogéneos y de bajo nivel de cuestionamiento cuando esos corresponden a mi área de, llamémoslo, de pensadores en el mismo lugar. Bueno, el vínculo además, ya lo sabemos, la importancia que fue esta construcción del mundo interno, mundo externo, esta cosa que va construyendo justamente los sujetos, que si esa dinámica se cristaliza y se vuelve poco rica, en realidad mis criterios de adaptación y de visión de la realidad se empobrecen mucho y bueno, eso empobrece evidentemente todos los vínculos con los cuales establezco relación, que son tanto puede ser personas, como instituciones, como imágenes, ideas, etc. Así que bueno, eso sería como mi comentario. Tengo mi preguntadora oficial, está por ahí, si no yo me autopregunto Acá también. estoy. Voy por la próxima. Acá voy. ¿Cómo observa hoy la relevancia e incidencia de la intervención de los psicólogos sociales en el mundo de hoy y qué mejoraría? Bueno, esto lo dije un poco al principio, puedo hablar con bastante información respecto de lo que es en la Argentina en general, no sé en Uruguay, pero sí puedo decir que existe como una frase, ¿no? Alumno que de psicología social que termina su formación, como se formula la pregunta, dice, ¿y ahora qué hago? Es decir, que más allá de cuál es su vinculación después con el mundo, él mismo no sabe cómo autodefinirse qué hacer, digamos, ¿no? O sea, como si en la propia formación existiría una poca claridad en el rol. De hecho, cuando uno va también a las organizaciones, etcétera, digamos, la idea de construir un proyecto, de poder definirse en los aportes, en Argentina, es de muy pobre inserción el psicólogo social en lo que sería una actividad más del mundo privada, llamémoslo, también estatal, en algunos también sindical, y prácticamente todo tiende a ser trabajo en el Estado, con intervenciones perdón, en lugares, digamos, o carenciados, pero por ejemplo en educación, que tendrían una posibilidad de participación muy importante, justamente aportando en la dinámica grupal, en los problemas que hubo con el tema de la educación a distancia, ha habido muy baja inserción del psicólogo social. Y es como, en cierta medida, es como ellos mismos se definen como no saber. Para darles una idea, estamos elaborando en la Universidad Popular un programa que es justamente dedicado a como que se tome conciencia el propio psicólogo social en las áreas que puede trabajar y cómo formular proyectos, porque existen, lo digo, trabajo mucho en instituciones y trabajo obviamente con psicólogos sociales y son maravillosas las propuestas en las cuales se pueden hacer, tanto en comunidad, en empresas. Así que no sé en Uruguay, sí sé, bueno, en Uruguay sé dos casos que a mí me llamaron mucho la atención y muy positivamente. Hay como una sensibilidad muy especial a lo que sería el mundo cooperativo, ¿no? Como estructura de armado también para proyectos, ¿no? Gente que trabaja con cooperativas, ayudarlos a pensarse. Pensemos lo que es la cooperativa, un espacio donde las relaciones tienden a ser heterogéneas y homogéneas en niveles y heterogéneas por donde vienen las personas, donde es muy importante el trabajo grupal. Eso es algo que yo sé que se ha desarrollado mucho en Uruguay
y muy poco en Argentina, y han hecho fracasar muchas veces esas cosas en Argentina. Yo siento que sí, que existe una falencia, por lo menos en el caso de las escuelas en la Argentina, de no darles esta posibilidad de formación. Si bien tienen una salida a la comunidad en la cual hacen un proyecto, son como una institución de salud, son mucho más pequeñas como intervenciones, ¿no? Así que sí, la verdad que me parece que sí hay una falencia, me parece, no sé en Uruguay, por ejemplo, si existe una ley de ejercicio profesional de psicólogo social, ¿no? Una ley que establece incumbencias, áreas, etcétera, porque bueno, sería como un aspecto mínimo decir que la comunidad o la sociedad conoce el rol, las incumbencias, etcétera, ¿no? No sé si existe en Uruguay. En este momento en Argentina se está justamente discutiendo que no es en sí una agrupación, sino un poco el rol que puede prestar a la sociedad. Pero mi diagnóstico es pobre, la inserción ha sido ocupada por otras disciplinas, en el caso de las organizaciones, mucho más vinculado por ahí a nuevas propuestas, algunas no adhiero, bueno, el coaching o inclusive de los psicólogos. Para darles un poco una idea, en la Argentina, la universidad, la UBA, no da psicología social, y la única actividad vinculada a la psicología social es un posgrado que existe de un año, que es psicología social en la comunidad. Ese como ni siquiera está como reconocida como un cuerpo que tiene su modo disciplinario y tiene sus enfoques, no, es como se da un poco de grupos dentro de la universidad, y después está esto de psicólogo social en la comunidad, nada más, ¿no? Así que sí diría que hay una asignatura pendiente, creo que todos la tenemos, debería incluirme fundamentalmente, porque es una disciplina que obviamente desde la época de mi padre ahora ha crecido mucho en la formación, pues yo creo que cumple, y eso lo decía también mi padre, hay una función en la formación que hace a la transformación del sujeto y su capacidad de interactuar en la vida cotidiana, logrando, por ejemplo, una adaptación activa a la realidad. Pero bueno, con el correr del tiempo, las escuelas han crecido, existe más cantidad de profesionales, y creo que no se ha acompañado esta necesidad con una específica, llamémoslo, divulgación o ver el rol que puede cumplir el psicólogo social en las distintas organizaciones. Por eso, si hay una ley que habla sobre o describe las incumbencias y los roles, bueno, ayuda a la sociedad a ubicarse. Sí. Bien. ¿Seguimos? Sí. A la luz de la experiencia de Rosario, implementó su papá, el doctor Enrique Pichón Rivière, junto a su equipo. En su opinión, ¿sería posible implementar esa experiencia en este tiempo en ciudades de nuestro país? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Le gustaría que suceda? Sí, bueno, esto como un laboratorio social, que fue la experiencia de Rosario, es, digamos, para mí sí es efectivo. En principio, la pregunta primera es, ¿se podría o no se podría implementar? La respuesta es sí. Por ejemplo, la organización que nuclea a los profesionales que trabajan conmigo, hace 2 años hicimos un laboratorio social en una ciudad del interior, ciudad pequeña, con una fábrica muy grande que tenía conflictos con la sociedad, ¿no? Se había como desarrollado un prejuicio respecto de unos terrenos que la gente utilizaba para tomar sombra y que en los árboles, todo un tema que había surgido de un malentendido, y bueno, ahí justamente trabajamos tanto adentro de la organización con operarios y con supervisores, pero también con las familias, con las ONGs, y sí, digamos,
a diferencia quizá en el caso de Rosario, en cual fue un movimiento muy importante de gente participando, esto ya era un dispositivo más del mundo de la psicología social, pero los resultados a veces cuando la gente se moviliza y participa, existen una cantidad de emergentes que son la mejor forma de diagnóstico, ¿no? A veces, bueno, estaba hablando de la formación en instituciones, ¿no? Normalmente hacemos un diagnóstico más racional, hablamos por ahí con, si es una empresa privada, hablamos con los dueños, pero en este caso particular, mi experiencia es que el mejor diagnóstico lo hemos conseguido haciendo grupos operativos con la gente del lugar donde teóricamente se plantea el problema, o con entrevistas en profundidad, y realmente surge un diagnóstico no racional, ¿no? O sea, que de golpe pequeñas cosas como puede decir, bueno, hay tal persona que hace 20 años tiene tal problema con el lugar donde se siente, y claro, es tan pequeño el dato, pero llevado ese dato pequeño a una actitud, ¿no? Es un emergente enorme, ¿no? Ese como no de contemplación de ciertas cosas, y evidentemente cuando el diagnóstico se hace a nivel de organización más alta, como una encuesta de clima que se puede hacer, por ahí no aparecen, ¿no? Por los objetivos pueden ser distintos y las visiones también, ¿no? Son evidentemente públicos diferentes, y quizá también en esto de si se puede reproducir o no, uno tiene, y esto figura justamente en varios de los trabajos de la experiencia Rosario, es que la persona que integra el equipo de trabajo tiene que darse cuenta que está profundamente involucrado en lo que está sucediendo y que está trabajando con gente. Y ese lugar de involucramiento, la única forma un poco de controlar es supervisión, trabajo en grupo interno, ese ir hacia la comunidad, volver a la comunidad, trabajarse, es relevante. Y vuelvo a decir, creo que hay una ética del psicólogo social, y en ese sentido lo comparto así como ha sido siempre con mi padre, es que trabajamos con personas. Y esas personas, digamos, son... no son, como él decía, algo que uno aprieta y habla. No, son personas que tienen a su vez, bueno, concepto de verticalidad y horizontalidad, ¿no? En el trabajo cumplen roles, pero a su vez tienen su historia. Pero volviendo específicamente, sí es una intervención que se puede hacer, que es muy buena. Yo diría que está fuertemente... Sería muy útil en el mundo de lo, llamémoslo, no sé si lo político, pero sí de la sociedad, para resolver cambios estructurales como pueden ser desde viviendas hasta sistemas de riego, mejoras en hacer huertas hogareñas, o sea, proyectos que involucren a la sociedad y sus habitantes más allá de su extracción, ¿no? O sea, y que generalmente sí caen un poco en el área casi del recurso político, lo cual el psicólogo social no tiene, pero el psicólogo social está centrado en el proyecto y en el beneficio. Y una cosa fundamental que me acuerdo que se decía es, cuando somos contratados para un trabajo, tenemos que estar siempre preparados para compartir el mérito. Es más, para dárselo al otro al mérito de él, porque nuestro éxito es en el trabajo con la gente. Entonces, ese proyecto tiene una trascendencia política, no es nuestro problema. Nuestro problema sigue siendo si la gente tiene o no una mejora. Bien, seguimos. Con respecto a la formación de los psicólogos sociales, ¿cómo percibe la efectividad del accionar de los mismos y cuál es, en su opinión, el mayor desafío que se presenta para los próximos años? Esa pregunta creo que tiene algo de que ver con una anterior sobre la inserción. Evidentemente, estamos a un cambio. Así, esta pregunta uno se la hace después de la revolución industrial, donde
el brazo del hombre era prácticamente una herramienta de metal y después pasa a una cosa más humana. Bueno, estamos como a un cambio de cuáles van a ser las relaciones y también la definición de lo que va a ser el trabajo, digamos, ¿no? También lo que nos ha sucedido con la educación en estos 2 años es cuánto pudimos o no pudimos aprovechar esta situación de la virtualidad. Que evidentemente la virtualidad está muy lejos de tener la potencia de presencialidad, pero la virtualidad en el caso de los jóvenes es un mundo habitual por su relación justamente con lo cotidiano, desde los juegos, la relación entre ellos, y no siento, nos hemos adoptado más como si fuera un televisor a una herramienta posible, digamos, ¿no? Y he visto varias de las capacitaciones que se han dado a docentes y también siento una ausencia donde sí el psicólogo social podría haber aportado mucho, porque en la psicología social, cuando pasa el tema de la pandemia y pasamos de una formación por ahí presencial a una virtual, y cómo recuperamos ese espacio del intercambio grupal, la presencial, la cara, el gesto, etcétera, sin poder tenerlo, ¿no? Como puede ser la formación a distancia. Bueno, no ha habido un trabajo como de decir, bueno, tengo que volver a construir o generar una posibilidad de trabajo grupal a partir de lo no presencial, ¿no? Por otro lado, sobre todo en caso de alumnados que han estado acostumbrados a convivir. En la educación a distancia es totalmente diferente, pero no, evidentemente, en una escuela donde por ahí los compañeros estuvieron casi un año sin verse presencialmente. Entonces yo creo que sí, el psicólogo social tiene el psicólogo, vamos a ver, la formación, el rol del psicólogo social me parece que requiere de un ajuste en la formación adecuada a estos nuevos escenarios. Que la base un poco pichoniana, llamémoslo del intercambio, el grupo, etcétera, yo no discuto su vigencia, para mí es totalmente vigente y las herramientas de evaluación también. Lo que sí hay que hacer es cómo se formatea todo eso a este nuevo mundo, con nuevos inclusive códigos, nuevas formas de expresión, etcétera, sin perder esta mirada otra vez donde el psicólogo social ante situaciones o de crisis o de cambio, lo que busca es que la persona tenga una adaptación activa a la realidad. En términos que para Pichon la adaptación activa es salud, son criterios de salud, ¿no? Y no de enfermedad. Si le veo sí desafíos, creo que desde el punto de vista de la formación, no sé si tengo muchos datos de que estén trabajando de una forma diferente. Un ejemplo voy a dar. Hablando con dos docentes, dos dueños directores de escuela, decía, bueno, deberían hacer un congreso, una reunión, para ver cómo otras organizaciones no de psicología social están manejando el tema del trabajo a distancia. Por ejemplo, Claxo, el Centro Latinoamericano de Estudios, que trabaja con todo el mundo, tenían presenciales en los congresos, hoy casi todo virtual, y desarrollaron nuevas formas de comunicación para que ese grupo tenga sensación de grupo más allá de lo no presencial. Y lo mismo con médicos y lo mismo con otras formaciones. Y yo los escucho hablar y me parece que están un paso adelante de lo que yo siento que nosotros en el mundo de la psicología social estamos aportando a la formación. Creo que yo creo que va a haber, vamos a volver a la presencialidad, eso seguro, pero también estoy seguro que vamos a estar muy vinculados a lo virtual para muchas actividades. Así que eso es un poco, siento que sí nos corresponde. Sí. Bueno, cuando el grupo no puede llegar al objetivo, ¿qué se puede hacer para no entrar en una discusión
porque de eso se trata la psicología social, de trabajar con otros y emerger en ellos la problemática del cambio que a veces a muchos les cuesta, ¿no? Bueno, súper interesante porque, digamos, el grupo, por empezar, siempre deberíamos tomarlo como un espacio donde hay un proceso en ese grupo, si es un grupo de formación o es un grupo de trabajo, y donde, digamos, evidentemente, si por discusión hablamos de conflicto, debería ser inherente a la propia la existencia del grupo, ¿no? Pero, digamos, un poco como para aclarar este tema, me gustaría, bueno, una de las cosas importantes es que cuando un poco Pichon diseña esta mirada hacia el grupo, él cambia un poco la mirada, el motivo por el cual nos reunimos, un poco freudiano sería el deseo, para Pichon es la necesidad, ¿no? O sea, la necesidad por la cual nos juntamos es el primer agrupador, ¿no? Es una necesidad de aprendizaje, de resolver un conflicto, pero ya no es un deseo, es una necesidad que se plantea como tal. Y después, justamente, en el otro lado, se hablaba justamente de llegar al objetivo, tiene que estar muy bien definido el objetivo, ¿no?, de ese trabajo en el grupo. Bien. De ese trabajo en el grupo. Entonces, si nosotros tenemos por un lado justamente la necesidad y por otro lado el objetivo, a mí me gusta con frecuencia recurrir al fútbol como analogía, ¿no? Entonces digo, bueno, a veces estoy reunido en forma más presencial y le digo, bueno, a los alumnos, a mis compañeros, bueno, de acuerdo para ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad por la cual ese equipo de fútbol se junta, ¿no? Entonces, bueno, en general pueden expresarlo en términos, bueno, la necesidad puede ser ganar o no ganar, puede haber como cosas más ambiciosas diciendo, bueno, ganar el campeonato, etcétera, pero existe básicamente una necesidad de generar como un resultado. Digo, bueno, una vez que está definido eso, bueno, definamos el objetivo, ¿no? Vamos a la otra punta, ¿no? Tenemos una necesidad de objetivo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Le pregunto de ese equipo de fútbol. Bueno, lo primero un poco es, la respuesta más habitual es ganar, la otra es meter más goles que el contrario, y se expresan generalmente en términos que parece que uno dominara el resultado de ese objetivo. Pero resulta que el objetivo, supongamos que fuera ganar. Sí, digamos, yo puedo tener el objetivo de ganar, pero yo no tengo el recurso para convertirlo en un objetivo. Lo cual sería en principio, si yo no soy el que puede manejar ese objetivo, ¿cuáles son las alternativas que ese grupo, que trabajando justamente como grupo, puede manejar, ¿no? Entonces, tomo este concepto de Pichon, de mutua representación interna, el concepto de tarea, ¿no? Entonces digo, en el caso del fútbol, vamos a hablar. Objetivo, sí. Objetivo sería a los fines justamente del grupo, y ahora sí me centro en mutua representación interna, tarea y trabajo del grupo, es jugar lo mejor posible. Porque solamente jugando lo mejor posible puedo llegar a aumentar las posibilidades de ganar y que eso suceda. Por ejemplo, yo no manejo la variable de un lineman que se equivoca o de un referee con un gol que dicen que entró o no entró, o inclusive con situaciones más perversas como puede ser partidos más o menos arreglados, más o menos de... Yo esas variables en principio no las controlo, pero sí puedo llegar, producto de mi interacción en el grupo, la mutua representación, a jugar lo mejor posible. Y jugar lo mejor posible hace que aumente yo las posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, en el grupo existen obviamente conflictos, como se plantea, y discusiones, ¿no? Pero otra vez un ejemplo del fútbol es, los que ven por lo menos mucho fútbol van a ver si cuando un director técnico hace un reemplazo de un jugador, enseguida se da cuenta uno, mirando desde afuera, que si ese cambio fue aceptado o no por el resto de los compañeros. ¿Cómo se mide?
con la velocidad con la cual le pasan una pelota al que ingresa. Generalmente, si no están de acuerdo, esa persona que ingresa empieza como a correr buscando la pelota a ver si la consigue. Y en el caso en el cual hay consenso con la misión, lo primero es le pasan la pelota para que entre en calor, para que se meta en el partido, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de elementos obviamente suceden obviamente en el grupo. O se puede decir que es el equivalente al que no le pasan la pelota, es que las opiniones, o muchas opiniones fueran tomando como los ejes del triángulo, bueno, no pertinentes, no constructivas, etc. Pero el conflicto en el grupo es un existente real, ¿no? O sea, emitimos opiniones, pero no es un lugar de discusión, es un lugar de opinión. Y evidentemente se van girando estos roles, y digamos, eso lo han visto en este proceso, donde empiezan justamente a jugarse todos esos los roles que ya conocemos, que van rotando en el grupo, porque el grupo tiene, sí, obviamente un objetivo explícito, que es el aprendizaje, y eso está definido, y eso tiene una determinada cantidad de tiempo para darse, y mi objetivo, por el cual yo ahí, mi necesidad y mi objetivo es aprendizaje. Por consiguiente, ese grupo tiene que ayudarme a producir aprendizaje, y eso lo consigo a través de las intervenciones. Y muy fuerte el concepto de verticalidad y horizontalidad, porque cuando yo estoy en el grupo y emito una opinión, es mi verticalidad que se hace presente en ese horizontal de la sociedad que en ese momento representa el grupo. Entonces, eliminar una discusión en el grupo es achatarlo y homogeneizarlo. Canalizarlo en términos, bueno, interpretativos, qué implica este conflicto, qué es lo que está en juego, son elementos de crecimiento donde un coordinador, etcétera, o un copensador orienta en la tarea. Pero ten claro que la tarea es producir aprendizaje. Eso es mi opinión sobre eso. Bien, Joaquín, no te estamos viendo ahora. Se ve que se apagó la cámara o algo pasó. Pero bueno, se oía. pero se escuchó perfecto todo, Okay. pero se apagó la cámara. Sigo en el orden, aunque creo que ya medio se respondió, pero lo voy a preguntar igual. ¿Cómo observa hoy la relevancia e incidencia de la intervención de los psicólogos sociales en el mundo de hoy y qué mejoraría? Bueno, sí, efectivamente creo que hubo varias preguntas que tocaron ese tema. Yo creo que hay algo en la formación propia de lo que serían las carreras, ¿no? Llamémoslo, por un lado tenemos una formación que produce para mí dos formas de aprendizaje vitales. Una es el sujeto que, digamos, que internaliza, como yo diría, en el estómago, en el cuerpo, el aprendizaje, y formación, técnica, todavía no me imagino mucho, sí se aporta de trabajo cuando un coordinador o un equipo denota, detecta como que hay un estancamiento, puede obviamente y debe recurrir a ciertas herramientas, dispositivos, técnicas que estén orientados a destrabar ese tema en particular. Supongamos que fuera un grupo muy poco cooperativo, ¿no? Y que no se reúne a producir más conocimiento. Bueno, yo creo que ahí es momento por ahí de interrupción de conocimiento por introducción de la presencia del otro en el grupo como un equipo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí es un elemento que no sé si existe en la formación, un capítulo que tiene que ver con las intervenciones que uno puede hacer a partir de herramientas, ¿no? No necesariamente debería ser parte de la carrera, creo que hay cosas que se podrían hacer en paralelo como enriquecimiento, pero sí, yo creo que diría que ahí hay un elemento para enriquecer más. Hay también quizá miradas más interpretativas de algunos casos en los cuales se puede ver, pero creo que en esencia ese grupo lo que produce es, obviamente, es un grupo, pero es el individuo. Por eso es cuando termina su formación,
es un psicólogo social que estuvo trabajando con un grupo, y no sé, otro tema es cuánta experiencia de coordinar grupos externos han tenido en la formación. Yo, honestamente, en mi formación estuve muy poco. Yo me formé el 24 de noviembre y mi única experiencia de manejo de grupo fue coordinando, en ese momento, coordinando mis propios compañeros de quinto año. Diría, bueno, eso no es una experiencia de coordinación, evidentemente, como una ayudita, un ablandaje. Bueno, eso no sé si ha cambiado, pero creo que sí, es vital esta capacidad de visualizar el trabajo grupal, que requiere una mecánica, y obviamente si estamos trabajando en ámbitos que no es el de la escuela, sino ámbitos empresarios, sindicales, comunidades, etcétera, requiere también una habilidad y una plasticidad en la lectura. Y una recomendación muy pichoniana: traten en general de no ser uno solo, esta cosa de poder tener realmente quien hace una crónica. Es sorprendente la experiencia que uno dice, ¿cómo puede ser que se me haya escapado esto? Y eso surge simplemente de una lectura de una crónica. Vuelvo a decir, el espacio, la empresa, no importa, es siempre esa decir, acá no hay una opinión, simplemente es un texto que se dio en aquel momento, y ese peso, ese golpe, ahí estaba una traba que no vi y que podía haber destrabado. En cuanto a otras formaciones, en cuanto a mejoras en entrenamiento, vuelvo a decir, creo que todo el concepto de ECRO y todo lo que rodea al ECRO, etcétera, sigue siendo enormemente vigente, justamente porque tiene que ver con la praxis y con la operación del grupo. Y después sí, bueno, hay obviamente lecturas más sofisticadas, pero no necesariamente en la operación del grupo. Puede ser entre los recursos de manejo de lo grupal y la mirada de lo grupal. Yo lo que siento de lo que observé es que a veces hay poca disciplina de los que intervienen o intervenimos, porque a mí me ha pasado, en ser rigurosos con lo que efectivamente uno está mirando, observando y escuchando, ¿no? Como, digamos, es, uy, qué bien me salió el grupo, o qué bien trabajaron hoy. Y no sé si eso es un indicador, el que bien trabajaron hoy. ¿En qué trabajaron hoy? Uy, hablaron todo el tiempo de la teoría y no se planteó que todo homogéneo. Bueno, desde ese lado creo que sí hay una posibilidad de nuevas herramientas, y creo que también la actitud de la formación requiere cada vez más experiencia, ¿no? Que no sé si en la práctica podemos acceder si no tenemos oportunidad de trabajo. Por eso yo digo, aunque no sea tarea de coordinación, por lo menos la de observación, la de tomar crónicas, el poder estar mirando ese grupo, aunque no sea coordinándolo, hay que buscar la mayor cantidad de oportunidades posibles. Bien, esta otra pregunta que tengo acá es más o menos de lo que estabas hablando, Joaquín, pero bueno, la reitero. Cuando el grupo no puede llegar al objetivo, ¿qué se puede hacer para no entrar en una discusión? Hay varias de estas preguntas. Sí, tengo la sensación esa que en realidad está como o repetida o se volvió a poner, porque yo hablaba justamente que el espacio de la discusión en el grupo no es un espacio negativo, digamos, ¿no? Obviamente pues hay discusiones, hay confrontación, una cosa es decir no estoy de acuerdo, y la otra cosa es, digamos, que se insulten o se peleen, etcétera. Pero el grupo es un espacio de consenso y disenso, eso es obvio, donde el recurso del grupo es desde argumentaciones que van desde lo personal a la experiencia, o yo interpreté del teórico. Pensemos que siempre tenemos como un detonador, que es la acumulación o de este teórico, de cosas que el grupo ha ido viendo, o la propia lectura del diario de hoy. Vemos justamente el domingo ustedes estuvieron en Uruguay, no sé cómo se llama, el plebiscito, etcétera, digamos, obviamente uno puede decir, bueno, si eso se hubiera hecho en un grupo y hubiera arrojado resultados parecidos, yo me plantearía
como coordinador de ese grupo, una necesidad urgente de minimizar esos como campos tan separados, porque en esos campos separados hay lugares de integración enormes. Entonces, si yo logro que un porcentaje de esos campos de integración se compartan, no es lo mismo tener 100% de disenso que tener 50% de disenso, ¿no? Como en lo deportivo, en lo personal. No, si esto fuera un grupo, yo buscaría técnicas donde justamente esa discusión se pudiera separar en qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo de religión, estamos discutiendo de economía, estamos discutiendo de familia, estamos discutiendo de género, digamos, no meter todo eso en la misma bolsa en el grupo ayuda como a discriminar y separar las discusiones como en bloques. Y no quiere decir, tipo, yo puedo decir, pendiente, no es que no existe ese problema, pero no podemos meter todo al mismo tiempo, porque, bueno, muchos que han coordinado grupos se dan cuenta que el grupo, hay grupos que de golpe, 50% de la gente en silencio, porque hasta que se acabe la discusión, se nos va la hora y cuarto, la hora y 20, en un conflicto a veces que son de personas y que se están jugando cosas que son más de la cancha externa que de la cancha interna, ¿no? Que tienen que ver con el afuera. O con otros elementos. O sea que yo creo que el conflicto en el grupo en sí mismo no es malo. El tema es que ese conflicto tiene que ser justamente trabajado de una manera que se convierta en proyecto positivo, ese conflicto. Y donde el disenso lo podría llevar al campo de las ideas, o sea, dos ideas diferentes pueden ser hasta opuestas, pero en el medio siempre hay algo en común, que sea por ahí el sujeto. La persona, el ser humano, eso tiene en común. Bueno, entonces, ¿qué de eso es todo malo y qué de esto es todo bueno? No hay todo malo y todo bueno en ninguna de las cosas. Interesante. Bueno, saliendo un poco del grupo, y cómo relacionar a Enrique Pichón Rivière y a Paulo Freire. Bueno, buena pregunta también. Bueno, primero hay como a ver, no son contemporáneos, no se conocieron, no llegaron a convivir, si bien Paulo Freire estuvo en la escuela de Pichón en 24 de noviembre, hicieron un muy buen trabajo con Ana Quiroga. Ahora yo, digamos, quizá no quisiera aportar demasiadas diferencias. Hay elementos en común, con certeza. Creo que elementos en común tienen que ver con roles de poder en términos de la apropiación de ese espacio de la educación, pero quizá la diferencia más grande que yo siento viendo los materiales de los dos y respecto de es que para Freire, digamos, me parece que la educación está muy vinculado a la estructura de la educación, como sería a la dimensión más real, la escuela, la forma que se imparte el conocimiento, la autoridad, esa bajada de línea, el soldadito ordenado, que hay una sola realidad, etcétera, más como un cuestionador a Freire de esta pobreza de la educación, producto de cosas así de bajadas de línea muy cerradas desde la estructura del poder. Y más allá, obviamente, pues tiene una visión muy amplia y muy positiva en cuanto a muy buenos sus trabajos cuando le habla al educador, ¿no? En cuanto a su rol como educador dentro del área. Digamos, la carta al maestro es uno de los que me acuerdo en el cual le dice, bueno, ojo, no somos ajenos los educadores al problema en el cual estamos expuestos. Me parece que en el caso de Pichón una diferencia es que está más que centrado en la institución y lo que sucede con la educación, está más vinculado al proceso, ¿no? Este famoso concepto del enseñaje pichoniano, no todos los que no sabemos nada y no todos los que sabemos todo, ¿no? Hay una articulación en esta apropiación y creo que todavía Pichón habla más de la persona como parte de este proceso educativo, más que el proceso educativo en general. Creo que por ahí es una
sutileza, porque efectivamente tienen muchísimo en común, digamos, tienen una armonía en cuanto a la relevancia que significa para las personas la educación y lo peligroso que está que esto sea dominado de una manera muy rígida y muy lineal por estructuras de poder, pero atrás de todo esto me parece que para el caso de Pichon existe una impronta muy fuerte del valor de la persona en ese proceso, ¿no? Y me parece que es más fuerte que lo que plantea Freire, pero vuelvo a decir, entre los dos son un flor de equipo, ¿no? O sea, no haría un equipo de fútbol jugando todo de la misma manera. Pero sí, creo que sí, una visión quizá en el caso de Pichon, menos política, pero otra vez muy comprometida, obviamente, con la persona y los procesos. Pero bueno, recomendaría leer, trabajar y estudiar a los dos, eso con certeza. De eso, bueno, sí. Bueno, quisiera, si podría profundizar sobre el concepto de abstractus y sobre su utilización en algún caso. Bien. Gabriela, primero, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 20, o sea, faltan 5 minutos para las 20. Bien, ¿y eso es el momento en el cual yo tengo que decir gracias o podemos extendernos unos 10 minutitos más, por lo que bien, más o menos. Bien. Bueno, el concepto de abstractus, un poco que yo mencioné en la reunión pasada, abstractus en realidad era un poco para preguntarles, interpelar a la gente, era si había sido oculto o no había sido oculto. Surge el concepto de abstractus en una investigación sobre el racismo en la Argentina, pero fundamentalmente creo que llamémoslo brillante, es una investigación cuantitativa la que se hace. Y lo que hace Pichon con abstractus es tratar de ubicar esa dimensión que es cuantitativa, que es un número, a una dimensión cualitativa. O sea que pasar de número a persona es un cambio muy grande. Yo separé justamente un trabajo que ha indagado mucho y que ha investigado mucho Fabri, ¿no? Pero me pareció interesante quizá leer la propia introducción de Pichon cuando introduce abstractus en la investigación para explicarle por qué ese modelo lo toma él. Entonces, en el principio del informe final, ¿no?, sobre esta cosa del prejuicio, él tiene una introducción en la cual presenta abstractus para comprenderse su rol. Y me gustaría justamente, como acá está entrecomillado, leer lo que figura de abstractus, ¿no? Dice: la técnica de construcción de abstractus nos permite situar en el ámbito o contexto interno de alguien las variedades de respuestas observadas a través de un sondeo de opinión. O sea, sondeo de opinión, estamos hablando de una herramienta cuantitativa, ¿no?, configurado por medio de los datos estadísticos, los porcentajes, los totales, etc. Los ordena sus valores de mayor a menor. El comportamiento de abstractus resultante adquiere un significado y una intensidad proporcional a los datos numéricos obtenidos. Pero él hace una transposición del dato cuantitativo tratando de llevarlo a un dato cualitativo, lo cual, desde el punto de vista de una propuesta de un investigador, es de una osadía, es una, es como llevar los números al mundo de las ideas solamente, esa articulación, ¿no? Entonces, sí, en la introducción de su personaje, dice, provienen de, digamos, son el producto de la retraducción en términos de actitudes, creencias y opiniones de las cifras totales correspondientes a cada respuesta. Dice, él, por ejemplo, dice, tomemos un ejemplo de esta transformación cualitativa por medio de porcentaje. Dice, supóngase que una persona amiga le pidiera un consejo sobre este problema. Tiene una hija que está por ponerse de novia y él se ha enterado de que el muchacho es judío. Su amigo
no sabe si debe o no debe tratar de impedir que la hija llegue a casarse con una persona de su religión. ¿Qué consejo le daría a usted? Los porcentajes están jerarquizados en términos de la pregunta, pero ¿cómo la personaliza Abstractus? Dice, dígame Abstractus, ¿qué consejo le daría a un amigo cuya hija estuviera por casarse con un muchacho de religión judía? Manifiesta en primer lugar, le aconsejaría que dejara que la hija se case. Surge después cierta duda, entonces le va construyendo a esa pregunta una participación de cómo la muestra que él indagó opinaría sobre ese matrimonio. Entonces, este misterio Abstractus, que recomiendo leer los textos de Fabri, en realidad el misterio es haber logrado que un dato cuantitativo pudiera tener una lectura cualitativa, convertido en opiniones, porque el dato cuantitativo es un dato y lo cualitativo es una opinión. Y a partir de esa opinión establecer como llamémoslo, un comportamiento. En el mundo de las comunicaciones, por ejemplo, la publicidad, poder pasar del dato duro, de decir 70% de tal cosa, a decir Abstractus en su mayoría desconfía de tal cosa. Que no es lo mismo decir el 70% está en contra, es como un valor de la persona que está atrás de esto. Digamos, hay mucha información de Abstractus, yo me comprometo, si hay gente que les interesa, mandarle a la escuela justamente todo lo que tengo separado de Abstractus, pues me parece, no nos toca tanto como psicólogos sociales, porque nace de lo cuantitativo y nosotros en general no hacemos investigación cuantitativa, sí hacemos cualitativa. De hecho, todos los grupos que se hacen investigación cualitativa para evaluar comerciales de televisión o productos, etcétera, son trabajo grupal, pero no trabajamos en datos cuantitativos. Pero esta transpolación del dato cuantitativo al cualitativo es un aporte realmente importante, solamente figura en esta investigación que hace sobre el prejuicio en la Argentina y no lo retoma. Así que es para mí es como un deseo de continuar con este Abstractus posible, así que realmente si les interesa, yo me comprometo a juntar material y mandarlo a la escuela para que puedan acceder. No hay mucho, más allá de la investigación. Fabri se escribió bastante y quizás el que más avanzó sobre el tema, pero sí, es un área muy interesante de desarrollo para pensar, más allá de que nos sirva por lo cuantitativo o no. Pero sí, de hecho, bueno, ellos han hecho, sí, claro, Fabri como investigador ha hecho muchas otras investigaciones donde en conceptos aparece un Abstractus atrás, porque uno saca datos cuánticos, pero después quiere interpretar el comportamiento que se puede dar. Eso se da bastante en investigación política, ¿no? Bien, bien, Joaquín. Hasta acá llegaron las preguntas que se habían formulado. No sé, Magela, ahora sí seguimos con alguna pregunta que surja. Joaquín, un minutito. Las personas que quieran recibir por correo este material que va a mandar Joaquín, les pedimos que pongan el correo en el chat, porque si no tendríamos que mandarle a todas las personas que tenemos en la base inscripta y no, si nos lo ponen el correo electrónico en el chat y cuando recibamos el material se los enviamos con mucho gusto. Bien. Y bueno, Joaquín, son las 8 de la noche, estamos terminando este segundo encuentro. Lo que tú quieras decir, comentar, abundar. Sí, el tema es, viste, yo en la primera dije pichón, oculto, desconocido, y después dije, mi experiencia es que después la gente, el interesado, más allá de lo que escuchó en la primera, tiene sus historia de preguntas que quiere hacer, más allá de lo que yo haya dicho, ¿no? Y un poco acá, si yo analizo las preguntas, aparecen cosas que tienen que ver con la formación personal, o sea, o que va desde para qué estamos, el qué podemos hacer, el qué podemos contribuir, lo tomo como cambio inclusive social planificado, ¿no? Esos elementos, bueno, ahí teníamos bastantes elementos ahí.
por ejemplo, y entonces eso relacionado con lo oculto o desconocido, dice, para gente y personas y profesionales con esos intereses, no conocer la historia del IADES es un agujero enorme, ¿no? Porque ahí justamente hasta los propios desarrollos de los conceptos teóricos de Pichón, tomemos el vínculo, pero prácticamente todo el tema del escro, está ahí. Entonces, no solo por el conocimiento, sino por la inserción de ese pensamiento en esa época, ¿no? Pues después obviamente vienen la formación, las escuelas, etcétera, pero bueno, ese momento fundante es un momento, además, recordemos, cuando se funda la primera escuela, la discusión de Pichón con sus colegas es que no quería, que quería irrestricto acceso a la Escuela de Psicología Social. Ni título ni nada. Y un poco sus colegas que venían con la formación de la APA, como cuenta también Fabri, estaban en contra. ¿Cómo puede ser que le demos? Y de hecho, bueno, en ese momento para Pichón era fundamental poder construir este rol, poder en las personas, pero desde su lugar, ¿no? O sea, imagínense, él decía, bueno, un sindicalista que tiene que trabajar en conflictos, que se dote de una herramienta como la psicología social, etc. A él le aporta muchísimo, le aporta a la gente, le aporta a todo el mundo, y lo mismo un ingeniero, un médico, etc. Entonces, esa era más bien la postura original. Evidentemente, las escuelas crecieron mucho y obviamente se profesionalizaron. Entonces nos encontramos con otra de las preguntas frecuentes, es, ¿sabemos qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo conté en Uruguay, creo que sí se está trabajando muy bien el tema de cooperativas. En Argentina se trabajó muy mal y se destruyó el concepto de cooperativa, que es un concepto económico maravilloso, sobre todo para países como los latinoamericanos, ¿no? O sea que no estamos tan cerca de ese capitalismo, o lo sufrimos más al capitalismo. El cooperativismo es justamente una herramienta maravillosa para todo, y el psicólogo social puede contribuir enormemente. Bueno, a mí es una experiencia de estar con ustedes. Bueno, vuelvo a decir, Uruguay es un vínculo familiar importante que nosotros tenemos, porque desde la creación de la APA en su momento, yo le contaba que, bueno, me acordaba que el primer presidente de la APA Uruguay vivía en Pocitos, y nosotros éramos pequeños, bueno, teníamos un lugar precioso para ir, y él me dice, uy, está todo tan cerca. Ahora, yo hablaba de la Atlántida como algo que quedaba lejos, no, está cerca. Evidentemente es una relación, y yo tengo una mirada distinta a la que yo siento, quizá por la cantidad de escuelas, la cantidad de propuestas, y la indefinición justamente sobre el tema de, bueno, cuánto bien nos haría que el rol estuviera mejor definido, y se supiera cómo podemos contribuir en todas esas cosas. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente entre no solamente los espacios de formación, sino también en los espacios de los colegas que están formados y que han tenido experiencias de que podrían compartir. No sé cuánto se publica en Uruguay, se está publicando muy poco, desde hace mucho, muy poco en la Argentina, con experiencias de trabajo, y finalmente el desarrollo teórico de información dista mucho de la necesidad del desarrollo de la descripción de una actividad que ha sido praxis. No nos olvidemos que Pichón empezó un poco así, sus primeras intervenciones fueron intervenciones diciendo, es como un incendio, como en el hospicio, me quedé sin enfermeros, ¿qué hago? Y eso es praxis. Y él le dijo, wow, vamos a pensar qué pasó con el grupo, con esto, y vino un poco el desarrollo teórico. Pero para él la praxis siempre fue un espacio de aprendizaje total. Y si, bueno, si nosotros no compartimos justamente esa experiencia práctica como un lugar de enriquecimiento de los colegas, creo que sí, nos quedamos como sin aprender un poco la práctica y nos quedamos más con la teoría. Bien, Joaquín, muchísimas gracias. No sé cómo lo ven ustedes, a nosotros nos da mucho aliento en la tarea en la que estamos.
de verdad, con orgullo decimos que EPSU anda en esa línea, tratando de no renunciar a que la formación es absolutamente para todos y todas, hayan terminado bachillerato, no lo hayan terminado, este grupo heterogéneo, de verdad que nos alegra escuchar eso. Y también ya de paso les comento y nos alegra que estamos en esto de seguir formándonos, y tenemos abierto, que empieza el 23 de abril, una formación única y exclusivamente para egresados y egresadas de las escuelas, con Alejandro Scherzer, Jorge Ferrando y Esperanza Hernández, es decir, 3 psicólogos sociales de mucho prestigio, en el buen sentido, prestigio porque han trabajado, porque han estado en tarea, han investigado y han publicado. Así que también invitarlos a los que están a que se sumen si quieren a esta formación. Y muchísimas gracias, Joaquín, y los invito a todas y a todas entonces a abrir los micrófonos para que Joaquín sienta el cálido aplauso que le brindamos desde aquí, cálido aplauso y agradecido. Así que abrimos los micrófonos para que Joaquín lo sienta. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Dónde? Sí. Gracias, Mabel. Gracias. Gracias a todos. Valeria, nuestra intérprete en lengua de señas, también muchas gracias. Y bueno, Joaquín, estamos en contacto porque me parece que esto no termina acá y da para mucho más, así que en cualquier momentito nos contactamos de vuelta. Sí. Dicen que puedo ir caminando, cruzando el Río de la Plata, si sé por dónde ir. Bueno, que son está, pero en todo caso capaz que pues te soy pagamos bajito. el buque boom, mirá, nos lo aseguramos, ¿viste? Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias, gracias Joaquín, a hasta ustedes. luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por todo. Gracias,